Bienvenidos a todos a este segundo día de nuestro taller a distancia, que es de hecho nuestro primer taller a distancia en IBTES. Y bueno, el taller, como ya todos saben, se llama Customizando Pruebas Digitales Mixtas y de WonderScan. El día de ayer, nuestro invitado especial, Jorge Robles, nos enseñó cómo iniciar las pruebas digitales y mixtas desde cero, desde el inicio. Y bueno, ayer tuvimos pues un entrenamiento que tuvo la duración de 2 horas y al final también Jorge nos está acompañando. Muchas gracias, Jorge. Al final de este entrenamiento también Jorge estará abierto por si hubo alguna que otra duda que les quedó el día de ayer o si meditaron con la almohada y les salió alguna duda, pues aquí va a estar Jorge también para apoyarlos y contestarles sus dudas. ¿Estás? Y bueno, damos inicio. Podemos ir al slide de instrucciones, por favor. Y bueno, primero que todo y lo más importante, por favor, les pido que apaguen todos sus micrófonos, esto para que no interfiera en el sonido que cuando Roy esté presentando, ¿va? Muy bien. Y el segundo es requerir la palabra por medio del chat o hacer como hacer lo que estamos haciendo, el ejercicio de raise hand. También, igual en la parte de participantes, hay un cuadrito en la parte de abajo que tiene 3 puntitos y si quieres pedir la palabra, hacer alguna pregunta, solamente le pones en raise hand y ya yo te daré el espacio pues para que puedas hacer la pregunta. Y si hay varias personas que levantan la mano en el mismo momento, ya yo les indico quién va primero y quién va después para que preparen sus preguntas, ¿va? Tercero, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. De todas maneras, puedes requerir la palabra por el chat. Número 4, al final de la sesión les enviaremos una encuesta para medir el desempeño de este taller interactivo y la verdad es que se los juro que no va a tomar más de 2 minutos. Son 4 preguntas que son muy rápidas. Y número 5, todo el material que será generado aquí va a ser compartido por ustedes, para ustedes, por vía email y el material por WeTransfer. Siguiente. Muy bien, y bueno, veo muchas caras conocidas, pero también para las personas nuevas y que todavía no nos conocen muy bien, nosotros somos IBTES y bueno, nosotros somos un proveedor mexicano especializado en back to frontend en las soluciones de manufactura electrónica y tenemos los siguientes servicios. En la parte de ICT tenemos integraciones completas de estaciones, tenemos también debug y servicios on-site. En la parte de funcionales también hacemos integración de estaciones funcionales, o ya sea también de flash programming. Y en la parte de WonderScan, que es en lo que nos vamos a enfocar en este entrenamiento el día de hoy, también ofrecemos este servicio que serían las pruebas para WonderScan, integraciones de cobots y diseño mecánico también. Y en la parte de flash programming tenemos integraciones de programación en la parte de ICT y también en la parte de funcionales. Y bueno, el día de hoy nuestro tema será pruebas en WonderScan mediante pruebas digitales y la siguiente por su red. Y bueno, la persona que nos va a dar hoy la plática pues es Rodrigo Ruiz, como ya casi la mayoría lo conocen. Él es Senior Test Engineer y él tiene más de 13 años de experiencia dentro de la manufactura electrónica. Y bueno, él está enfocado en la parte de in-circuit, es test consultor y en la parte también de WonderScan es test developer en la parte de WonderScan y tiene más de 7 años de experiencia. Y en los países que ha elaborado o dado soporte es México, Estados Unidos y Alemania. Y bueno, sin más, los dejo con Rodrigo y cualquier cosa, cualquier pregunta, también por medio del chat lo pueden solicitar. Muchas gracias y adelante, Roy. Muchas gracias, Becky. ¿Sí me alcanzan a escuchar?
Sí. Sí, ok. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes. Veo que hay muchos conocidos. Les envío mis mejores saludos y aquí estamos trabajando desde casa, ¿no? Estoy muy feliz de aquí estar compartiendo lo que sé de Boundary Scan. Esto va a ser un pequeño overview y vamos a empezar con los objetivos del taller del día de hoy. Ok, vamos a empezar con un pequeño overview, un pequeño resumen de lo que es Boundary Scan y cómo se compone. Vamos a ver el uso del Scan Port Driver para poder hacer y generar las pruebas de Boundary Scan sin necesidad de la licencia de Boundary Scan. Vamos a hacer una pequeña prueba sencilla, le llamamos prueba no invasiva porque no va a tener ninguna injerencia sobre los pines de fuera del boundary, excepto los de JTAG. Y vamos a generar una pequeña prueba de custom boundary scan con el Scan Port Driver. Todo esto vamos a generar con el mismo software del 3070 mediante el Scan Port Driver. Perdón. Y el propósito de esto es para que, perdón, el propósito de esto es, si no se cuenta con las licencias tanto de Advanced Boundary Scan como Silicon Nails, sino solamente con el software del 3070, el usuario pueda mejorar la cobertura de la prueba de un componente Boundary Scan, o si es necesario generar otro tipo de pruebas, también tenga la facilidad de poder realizarlo. Nuestros factores de consideración es obviamente que necesitamos el software del 3070. En este caso voy a utilizar el de developer que tengo aquí en la computadora. No entiendo por qué cuando empiezas a exponer como que te pica la garganta, ¿no? También obviamente que necesitamos algún componente con el estándar Boundary Scan, que es nuestro target device. Obviamente que necesitamos el BCDL del dispositivo. El BCDL es lo que nos va a dar la pauta de lo que podemos hacer con el componente. La hoja de datos del componente para saber cómo poder hacer las pruebas. Y como les había comentado al principio, esto es sin necesidad de la licencia de Advanced Boundary Scan. Ok, vamos primero a lo básico. Obviamente que esto lo vemos en los cursos de Boundary Scan. Como fueron, antes los dispositivos pues solamente tenían un core logic o una manera de funcionar. Y pues como el ICT antes podía probarlos mediante pruebas digitales sencillas, pues obviamente que tenías que saber la funcionalidad del componente. Pero entre más grandes se hacían los componentes, estas funcionalidades fueron cambiando y fueron desarrollando más capacidades a los mismos circuitos integrados. Boundary Scan lo que nos ayuda en la manufactura es el que sin necesidad de saber cómo funciona el componente, se puede hacer pruebas de las entradas y de las salidas del componente. Esto lo que ayudó bastante a la manufactura es que se pudo tener cobertura de estos componentes sin necesidad de saber sus funciones específicas. Y lo más sencillo que se pudo empezar a hacer es driveas datos en las entradas del componente, estas son las entradas, mediante Boundary Scan los capturas, después de capturarlos, haces un pool de los datos y los lees en la salida. Esto es lo que comúnmente le llamamos como parallel input serial output. O de igual manera, se pueden drivear componentes por el input de las celdas de Boundary Scan, drivear los datos, meterlos en las celdas
y luego hacer un output de los componentes. Este es un serial input parallel output. ¿Okay? También vamos a ver más adelante lo que es nuestro TDI, TMS, TCK y TDO, que eso es lo que comúnmente se necesita para probar un device como un scan. Y como comentaba, la palabra de boundary es más bien de fronteras y pues su palabra o su denominación es porque se hace un escaneo por las fronteras del componente sin afectar en sí el funcionamiento del lado del componente. Para también entender un poco con el boundary scan, tenemos lo que es el TAP, que es el Test Action Port. El TAP se compone de 4 principales señales y una señal opcional, que es la del reset. Las 4 señales obligatorias es el Test Data Input, Test Data Output, el Test Mode Select y el TCK, que es el Test Reloj. Obviamente que el reloj da la sincronización de las señales de los datos. El TDI lo que nos genera es cómo vamos a meter los datos. El TDO va a ser la salida que vamos a sacar del registro de boundary. Y el Test Mode Select es lo que nos va a mover nuestra máquina de estados del 1149. Esa máquina de estados la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, para eso también necesitamos comprender que tenemos registros del boundary scan. Tenemos los principales registros que son el bypass register. El bypass register es un registro que va entre el TDI y el TDO. Es el registro de una sola celda y lo que nos permite hacer este registro es como la carretera, como el freeway, para poder meter un dato en la entrada y otro en la salida y sin necesidad de pasar por algún otro registro. Este registro de bypass es muy necesario porque hay veces que, eso lo vamos a más adelante en Advanced Boundary Scan, cuando ya se tienen en cadena los dispositivos y lo que nos permite es que a cierto dispositivo en particular, en lugar de que el dato pase por todos los registros, solamente pasa por el bypass y pruebas el componente específico, ¿no? El siguiente registro es el Device ID. El Device ID es otro registro que se creó para saber qué componente estás probando. Es como si le preguntaras al componente el nombre que se le da en la fábrica. Cada componente tiene un Device ID específico y eso viene dado por el manufacturador y por el tipo de componente. Más adelante que veamos el BCDL, vamos a comprender lo que es el Device ID. Este registro solamente es de lectura. Es un registro que cuando se da la señal de Device ID, o bueno, la instrucción de Device ID, se obtiene y solamente se puede leer. El siguiente registro principal es el Boundary Register. Nuestro Boundary Register está compuesto por todas las celdas de Boundary Scan que tenemos. Lo vemos aquí en esta imagen. Cada pin va a tener una celda de Boundary Scan dependiendo de su funcionalidad. Igual vamos a tener pines que van a tener 3 celdas porque son bidireccionales y una celda es para controlar ese tipo de funcionalidad. El siguiente registro que no es muy utilizado, pero está disponible, es el de User Defined Register. Este registro sí lo puedes escribir y solamente contiene la información que, no sé, que la persona, el equipo que está probando el dispositivo le puede poner no sé, alguna firma o algo así, ¿no? Ok, esos son los registros que tenemos disponibles en el Boundary Scan. Y también tenemos, ante los registros, necesitamos tener las instrucciones o lo que va a decir qué es lo que va a hacer el dispositivo de Boundary Scan.
Para eso se dividen en dos tipos, que son las no invasivas y las que son de pin permission. Las no invasivas son que nomás requieres del tap y nada más eso. Las invasivas son, las no invasivas las podemos seleccionar por el bypass. La instrucción de bypass es lo que va a poner el registro de bypass o el dispositivo en bypass y va a meter el TDI al TDO solamente. La instrucción de ID code es como le vas a preguntar el ID al dispositivo. Eso lo vimos ahorita en los registros y lo que vas a obtener es el número del ID del componente. En la práctica 1 que vamos a hacer una pequeña prueba en la cual nos vamos a preguntar el ID de un dispositivo y se va a consultar al final. Tenemos también la de user code y esta es también nomás para grabar los datos del usuario o para leer los datos del usuario. La instrucción de sample y preload son dos instrucciones muy similares, pero tienen una pequeña diferencia. La instrucción de sample es para poder ver lo que está, hacer una captura de lo que está en lo que es el offside del boundary. Esas dos instrucciones son relativas nada más al registro del boundary. Y la diferencia es pues eso, de que el sample te sirve para poder capturar, pero no se captura hasta que tienes un XTest. Es como para poder poner valores predefinidos en el sample y la de preload más bien la de preload es para poner valores definidos y la de sample es para hacer el pool de los datos. Las instrucciones de pin permission o las invasivas, bueno, no serían invasivas, sino ya son cuestiones de que ya son hacia afuera de los celdas de boundary scan. Tenemos la prueba de XTest. Esta es la principal instrucción que casi todas las pruebas de boundary scan utiliza. Y esta instrucción en particular lo que hace es que abre las celdas hacia el mundo de fuera del dispositivo y si es una celda de salida, drivea las salidas que ya están registradas en la celda y por ejemplo, si es una celda de entrada, entonces hace la captura de lo que hay afuera del dispositivo. ¿Sí? Esta es la principal instrucción que tenemos para el boundary scan y es la que hace ya cuando haces pruebas de, por ejemplo, de interconnect, de buswire, pruebas más avanzadas, es la instrucción principal que hace que se haga todos ese tipo de driveos o de receivers de la celda. La prueba de InTest, esa prueba es es para poder tú accesar al core logic del componente. Esa instrucción es hacia adentro del componente. No, es fuera del boundary register, pero es hacia adentro del componente. Este tipo de instrucciones es si quieres tú ya hacer una prueba específica al core del componente. Y realmente no es muy recomendable porque necesitas saber qué funcionalidad tiene el componente y saber que no estás accesando alguna funcionalidad exclusiva del componente. Otra instrucción que algunos componentes tienen y que luego se va a poder utilizar en el nuevo estándar 1687 es la de RunBeast. Esta prueba se llama RunBeast porque el acrónimo BEAST es Build in Self-Test. Y lo que hace esta prueba es, le dice al componente, pruébate tu self-test. Y el componente hace una serie de acciones y al final de terminar su self-test, devuelve un resultado en la salida. Este tipo de instrucciones también no es muy utilizada cuando se prueba porque necesitas saber qué es lo que obtienes en el BEAST, en el self-test.
y no sabes qué valores vas a tener o qué es lo que va a hacer el dispositivo, ¿no? Entonces, es una instrucción que se ejecuta, haces serie de relojes o de pulse de los datos y al final ya nomás ves una respuesta, un 1, un 0 o una cadena. Otra de las principales pruebas o instrucciones que tenemos, que diga, es la de Hi-C. Esta es muy mandatoria porque lo que hace esta instrucción es poner en alta impedancia todas las celdas de boundary scan. Este tipo de instrucción nos sirve para deshabilitar el componente. Normalmente es lo que se pide cuando estás haciendo pruebas de boundary scan, que cuando terminas de probar un componente lo pongas en alta impedancia para que no te afecte con las demás pruebas de los otros componentes. Es como si pusieras normalmente el micro en reset y el micro se pone en una señal de tercer estado y ya no te causa que algún estado no conocido te afecte alguna otra prueba fuera del componente, ¿no? También tenemos una instrucción de clamp, y esta instrucción de clamp, en vez de la de Hi-C, lo que hace es que lo pones todas las salidas a un cierto valor, ¿no? O todas las salidas en alto o todas las salidas en bajo. Ese tipo de instrucciones, pues igual, depende de qué funcionalidad estás buscando. Yo recomiendo más bien utilizar el disable con Hi-C, con ponerlas en alta impedancia a las salidas. Volviendo otra vez al Tap Controller, yo les estaba diciendo de qué registros tenemos y qué instrucciones tenemos. Esto es porque el Tap Controller es lo que nos va a hacer que estas instrucciones y estos registros se accesen. El Tap Controller es una máquina finita, una máquina de estados finita de 16 estados, las cuales controlan el Data Register y el Instruction Register. La transición de estados ocurre cada flanco de subida. Ahorita les pongo un ejemplo de un timing para que vean más preciso cómo funciona toda la máquina de estados. En cada subida del reloj se considera un estado válido. ¿Okay? Cuando si tiene el tap, un T-reset, cuando se activa el reset, o sea, se pone en bajo, lo que hace automáticamente la máquina de estados del tap es que se va al estado de T-reset. Ahorita vamos a ver todos los estados y el T-reset es el primer estado que se tiene en el tap. Y la otra consideración que todo el mundo sabe es que con cinco relojes en alto, con el TMS en alto, vuelves otra vez al tap en la máquina de estados. Ahorita, en la máquina de estados, que les voy a poner ahorita el ejemplo, lo vamos a ver. Esta es la máquina de estados. Esto es como que de lo principal de boundary scan y es como lo que hace que funcione toda la lógica. Como les decía, siempre empezamos con el Test Logic Reset, que es cuando se pone el reset del componente por hardware, o cuando se llegan los 5 pulsos con el TMS en alto, llegas automáticamente al Test Logic Reset. Después tenemos ciertos estados, pero los estados más importantes es el Shift Data Register y el Shift Instruction Register. Esto es porque primero en la mecánica de la prueba de boundary, lo primero que vas a hacer es, vas a meter una instrucción y ya que tengas la instrucción, ¿cómo se dice? Ya en el registro, en el encoder del Instruction Register, vas a necesitar meter el Data Register. Y es el Data Register, y el Data Register depende de la instrucción que tienes. Por ejemplo, si tienes la de bypass, el Data Register ya va a ser
el bypass register. Si tu instrucción es la de ID code, tu data register es el ID del data register. Si tu instrucción es XTest, entonces tu data register es todo el boundary register, ¿no? Todas las celdas de boundary scan. Entonces, cuando se mete la instrucción, entra la instrucción y después mete los datos que vas a necesitar. Ya que ingresa los datos, cuando das el update data register, es cuando se ejecuta la instrucción y se hace toda la mecánica del boundary, ¿no? O sea, si tienes una instrucción de XTest, cuando haces un update data register, lo que ya tengas en tus celdas de boundary va a ser expuesto hacia afuera o va a ser tomado o capturado por las celdas, dependiendo del tipo de celda. ¿Ok? Esto es la máquina de estados. Igual no tenemos que aprendernos totalmente cómo funciona y cuál estado es cada uno. Nomás hay que saber qué es lo más importante, que es ingresar una instrucción o ingresar un dato en cualquiera de los registros que depende de esa instrucción. Y volviéndonos otra vez en la parte de del timing, aquí tenemos a la izquierda nuestra máquina de estados del TAP. Y arriba tenemos en estados lógicos lo que es cada una de las señales. Como les decía, cada estado cambia en el TCK cuando hace un flanco de subida. Y lo que pasa es de que en el primer estado llegas a un test logic reset. Esto es imaginando que se puso primero el reset. Llegas al test logic reset. El siguiente estado es el run test idle. El tercer estado es el select data register scan, porque el TMS cambió de 1 a 0. O sea, aquí el TMS cambió a run test idle y luego hizo el select data register scan porque el TMS pasó de run test idle al 1, ¿no? Que es el select data register scan. Esto lo estoy haciendo así poco a poco, para que vean cómo está el brinco de cada estado. Y luego haces un select instruction register scan porque es el siguiente estado en alto, te pasas al instruction register, haces el capture instruction register, que es el siguiente estado cuando ya pones el TMS en 0, haces un shift instruction register porque el TMS continúa en 0, aquí va a continuar en 0, porque aquí en este estado, en esta parte, vamos a meter la instrucción. Entonces, el 0 hace que nuestra instrucción se meta bit por bit. En este caso, y vamos empezando a meter la instrucción en el registro de instrucciones. En este caso, la instrucción es puros unos, son 8 bits en alto. En este caso, la instrucción es la de bypass. Ahorita vamos a verla en el BCDL. Después de tener la instrucción, pasamos al siguiente estado, que es Exit Instruction Register. ¿Sí? No hacemos el pause ni el Exit 2 Instruction Register porque estas son otro tipo de estados que no necesitamos, que de hecho se ingresaron, pero normalmente no se utilizan este pause ni este Exit 2, sino se pasa del Exit Instruction Register al Update Instruction Register. Cuando se hace el Update Instruction Register es cuando la instrucción se ingresa, ¿no? ¡Tum! Ya entró la instrucción en nuestro registro. También tenemos algo de salida en el TDO, que normalmente es... Mande. Perdón, me están comentando que se está friseando un poquito la imagen. No sé si alguien más presenta este problema. Que se congela la imagen. No, yo no. No, todo bien. ¿No? Todo bien. Va que va. Sí. Muy bien. Bueno, igual Sí, aprovecho para... igual. Uh-huh. Ajá. No, para Sí. comentarles y preguntarles si tienen alguna duda al respecto de lo que les ha dicho Roy hasta el momento. Me dice Eduardo Flores que de repente se escucha cortado el audio.
Sí todos escuchan cortado el audio, sino para nomás quitar un poco la cámara y poner solamente la presentación. No sé, o todos escuchan bien. Yo sí escucho bien, no te veo cortado y también el sonido se escucha fluido, pero no Yo sé. también veo bien y escucho bien. Hay que continuar. Muy bien. Ok. Que de todos modos, cualquier cosa, bueno, pueden comentar, ¿no? Bueno, estamos en el update, ahí se hace el update de la instrucción y después se ingresa el dato. En este caso, el dato va a ser en el de bypass y es una sola celda. Entonces, se ingresa el dato, te sales del exit data register y en el update data register lo que va a hacer es que se va a ejecutar la instrucción de bypass. Y todo lo que ingrese por TDI va a salir automáticamente por TDO. Entonces, en este caso, se metió un 0 y en TDO vas a tener un 1, ¿no? Es así de sencillo como funciona la máquina de estados, ¿no? Ingresas la instrucción y metes el dato, ¿no? Dependiendo de qué instrucción tienes. ¿Alguna pregunta? Todo sencillo, ¿no? ¿Ok? Esta es una cosa que tenemos que saber. La siguiente cosa muy importante es nuestro muy afamado BCDL. En el BCDL lo que tenemos o la información que contiene es la descripción del componente, los tipos de celdas, funcionamiento de instrucciones, longitudes de registro, todo lo relacionado al componente. El boundary scan, tiene una pregunta Jorge. Hola, disculpa Roy. Sí, ¿Puedes dime. regresar un momento a la página anterior? Sí, Entonces, al final, una pregunta sobre el registro. Cuando estamos sí. ya en la parte final, después de haber ejecutado el exitdr, Ajá. veo que TMS se quedó en 1. En el registro de acá, quiero nomás entender dónde se quedó exactamente el TMS ciclado. O sea, de ahí en adelante supone que ya lo que entró o va a entrar en TDI va a salir por TDO. Ajá. Pero en Sí. el diagrama de la izquierda quiero saber dónde se quedó TMS. Que va a seguir Ok. siendo TMS. Cuando aquí haces el Shift Data Register en el paso 19 y 20, ¿no? Haces un Shift de Data Register de 3 Ajá. pulsos. Sí. Entonces haces TMS en 0, 0 y luego lo subes a 1, Ajá. que es Exit Data Register. El 1. Ajá. Después continúa en 1 y hace el Update Data Register. Ajá, ok. Haces el Update Data Register. Este estado es muy importante porque es cuando ya se ejecuta la instrucción. Sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, a partir de eso, a partir del Update Data Register, el registro de bypass queda activado y tu componente queda en bypass. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso el TMS queda en 1 y y regresa otra vez aquí al Select Instruction Register y luego sube otra vez al Test Logic Reset. Ándale, ahí fue cuando me perdí. Ya al Sí. regresar al Test Logic Reset se queda ahí y ya deja pasar todo. Ajá, exacto. Ok, sale. Sí, Gracias. sí. Ok. Igual, lo que debemos de saber, ahorita que lo estaba preguntando Jorge, pues es como que en las pruebas de boundary scan como son síncronas, pues son varios estados, ¿no? O sea, de hecho, por eso la prueba de boundary scan es preferible tenerla en un tipo de PCF, porque pues normalmente son estados en bajo y en alto y son estados finitos, ¿no? Ok. Volviendo otra vez de vuelta al BCDL, el BCDL viene del acrónimo Boundary Scan Description Language. Este BCDL parte históricamente del VHDL. No sé si para los que llevaron algo de programación de FPGAs y cosas así, ¿se acuerdan del VHDL?
el BSD le tomó ¿cómo se llama? El tipo de codificación del VHDL para poder escribir el componente y sus funcionalidades. Entonces, el BSDL empieza con un entity. El entity lo que nos dice es el tipo de componente que vamos a tener. Y la siguiente definición es el tipo de encapsulado. Como sabemos, podemos tener un BSDL para diferentes tipos de encapsulados. Y lo que nos permite esto es de que, dependiendo de qué tipo de encapsulado es el componente, puedes utilizar un solo BSDL y no necesitas BSDLs particulares por cada tipo de empacado de componentes si tienen la misma funcionalidad en el boundary scan. ¿Sí? Después tenemos la descripción de los pines. Tenemos los pines que en este caso son bidireccionales. En la primera sección, aquí por ejemplo se está poniendo como un puerto total, que son los pines de entrada y salida, los IO pins. Este es un ejemplo de un BSDL de un componente X, ¿no? Para nomás como referencia. Hay algunos que también, ahorita lo vamos a ver cuando ya veamos los BSDLs, que también describen pin por pin qué tipo de funcionalidad tiene. Aquí en este caso, pues como son puertos, se describió como bidireccional todos los puertos, porque son programables. Después se describe tu puerto de JTAG, que en este caso es el TMS, el TDI, TCK. Estos son de entrada. El TDO es nuestra salida del componente. Nuestros power pins es BSC y ground pins es tierra. Es como se puede describir. Igual muy importante, los pines de BSC y de tierra son linkage. Esta descripción de linkage es de que no tiene celdas boundary scan asignadas porque solamente es power en el componente, ¿no? No se va a probar BSC ni tierra en una prueba de boundary scan. ¿Ok? Entonces, el entity es el part number, viene por el part number y el empaquetado. Y tenemos los diferentes tipos de pines, ¿no? Las entradas, las salidas, los bidireccionales, que es in-out, normalmente viene como in-out. Y los de linkage, que son normalmente tierras o pines que no tienen ninguna funcionalidad dentro del boundary scan. Después de describir los tipos de entradas-salidas, se mapea. Lo que hace el mapeado es decir qué pin, qué pin del componente, a qué puerto o a qué señal corresponde, ¿no? Es como en la prueba digital el assign, ¿no? Assign IO to pins 1, ¿no? Entonces, aquí es como también cómo se escribe qué pin y qué señal tiene. En este caso, para pines o para componentes que son matriciales, también se define ahí como A1, A2, A3, AA, N, como sea considerada la geometría del componente. Después de definir los pines, tenemos nuestro set de instrucciones. Como les decía, tenemos varias instrucciones que se utilizan en el boundary. El primer atributo de la instrucción es qué longitud tiene tu boundary register y viene el atributo que es una longitud de 10 bits. El segundo atributo es qué instrucciones tienes y cómo las logras llamar. Por ejemplo, en el primer el slide que vimos cómo funcionaba la máquina del tap, la instrucción de bypass es con todo en uno, ¿no? Todos los bits del registro de instrucción en uno. Cuando queremos hacer instrucción de xtest, metemos que serían 6 bits en 0 y 4 en 1, porque son 10. Sample es 101, ¿no? Y este es todas las instrucciones que tenemos. Bypass, xtest, sample, ID code, user code, clamp y high-C, lo que les había explicado en los slides anteriores. Luego tenemos la instruction capture,
que en sí es lo que vamos a estar leyendo en el TDO cuando esté metiendo la instrucción. Con eso vamos a saber que nuestro componente nos está entendiendo cuando estemos ingresando la instrucción y por el TDO estemos leyendo este dato, ¿no? Después tenemos nuestro atributo del ID code. Como les decía, este es el registro del ID. El ID code es de 4, 16, 11 y más un bit extra, ¿no? Tiene una longitud de 20, 32 bits, el ID code. Y viene concatenado como 000, que es la versión, el part number, como esta cadena de 16 bits, el manufacturer's ID, que cada manufacturero tiene un ID, son estos 11 bits, y un mandatorio low significant bit, que es el 1, ¿no? Siempre en todos los ID viene este mandatorio en 1, ¿no? Eso es por si algún ID es puro 00000, pues sepas que ya terminó el ID con este 1, ¿no? Y no pienses que no te está contestando el componente, sino que el ID es 0. Después tenemos el User Code Register, que son 32 bits programables y por eso viene con don't care, ¿no? O sea, pues leer lo que esté programado o puedes programar lo que quieras programar. Y por último, en lo que tenemos en el BCDL es cómo están acomodadas las celdas de boundary scan. Es muy importante saber que las celdas no están acomodadas de acuerdo a los pines que tiene el componente, sino más bien al silicio, como es algo que va encima del dado normal de silicio, pues depende más bien del diseñador del circuito integrado, cómo va a acomodar estas celdas de boundary scan. Normalmente, por ejemplo, aquí tenemos el primer atributo, que es qué longitud tenemos en nuestro boundary register. Nuestro boundary register para este caso es de 636. Eso quiere decir que son 636 celdas de boundary scan, pero no quiere decir que son 636 pines del componente. Eso es porque si vemos en este componente, nuestras celdas bidireccionales se componen de 2 celdas de boundary y una de control. Una que define si vas a hacer output o vas a hacer input. Vamos al primer ejemplo de lo que empieza el primer boundary register, la celda 0, que es de tipo 4. Igual no quise ir muy a fondo del tipo de celdas. Si lo quieren investigar, cada celda es una arquitectura diferente y eso es lo que te da la funcionalidad de la celda. Igual para términos prácticos no quise ir tan a fondo al tipo de celdas, pero aquí en el BCDL se especifica qué tipo de celda es. Cuando es internal, eso quiere decir que no tiene acceso a ninguna parte, a ningún puerto. Eso quiere decir que pueden ser celdas de control. ¿Sí? Estas celdas normalmente te dice que el siguiente dato es qué valor está cuando está en reset o el valor por default. Y por ejemplo, estas no importa tanto, ¿no? La siguiente grupo, por ejemplo, tenemos el pin 63 del componente, que es el IO. Este es uno bidireccional. Entonces, la celda 3 es la de input, la celda 5 es la de output y la celda 4 es la de control. Que normalmente aquí nos dice por qué celda está controlado el de output cuando la celda de control está en 1 y cuando no se está utilizando está en alta impedancia. ¿Sí?
Eso quiere decir que si nosotros queremos que el pin 63 esté como entrada, que va a recibir un dato, la señal de control, la celda de control, la tenemos que poner en 0. Cuando queremos que sea salida, vamos a utilizar la celda 5 y vamos a poner el control en 1 y así nuestro pin va a ser salida. Es como está funcionando estas celdas, ¿no? Entonces, por eso decía que el número de celdas no depende del número de pines que tiene el componente y ni tampoco el acomodo, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí están viendo que empieza por el pin 63 y luego 62, 61. Aquí, por ejemplo, el boundary register empieza en las celdas últimas, ¿no? Y me imagino que ha de terminar en las celdas primeras. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Bien, siguiendo o continuando con ya lo bueno, ¿no? Que es el Scam4 Driver. El Scam4 Driver es la aplicación que tiene el software del 3070 para nosotros ingresar un BSDL y generar una prueba de boundary scan como nosotros queremos. Normalmente, para lo que utilizamos las licencias de Advanced Boundary Scan, no es necesario el Scam4 Driver, salvo para hacer poner los disables o cuestiones muy básicas del componente, pero si no se cuenta con las licencias de Advanced Boundary Scan y se quiere hacer una prueba sencilla de boundary, el Scam4 Driver es lo que podemos utilizar. Nuestra interfaz del Scam4 Driver está compuesta por el área de status que nos dice qué registro estamos utilizando. Si ya vimos que era el boundary, el bypass o cuál registro. ¿Qué instrucciones estamos ingresando? ¿O qué instrucción se está ejecutando? ¿Qué instrucción tenemos pendiente? Porque esto es muy importante cuando estamos haciendo el update del instruction register, pues la instrucción ya se ingresó, pero no se ejecuta hasta que se hace el update del data register. Tenemos la longitud del registro. O sea, por ejemplo, si es del bypass, va a ser la longitud de 1. Si es del boundary, pues de todo el número de celdas, ¿no? El unit, como las pruebas digitales, también puedes separar por unidades tu prueba custom de boundary scan. Entonces, aquí te dice en qué número de unidad estás trabajando. Y por último, te dice en qué avance de vectores vas. O sea, como este mecanismo lo que hace es que interpreta el BSDL, interpreta la máquina de estados del TAP, pues entonces va sumando vectores de tipo PCF para tu prueba de boundary scan. Okay. También tenemos nuestro diagrama de estados del TAP. Este tipo de diagramas en el Scam4 Driver, tú puedes hacer clic en cada estado. Y si, por ejemplo, tú quieres saltar, así como cuando estás jugando, no sé, bebe leche o algo así, ¿no? Que quieres saltar de casilla en casilla, tú nomás le das clic y llegas a esa casilla, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú no quieres ir clic por clic, también tiene la funcionalidad de que voy a hacer un Shift Instruction Register, entonces nomás llego pico aquí el Shift Instruction Register y automáticamente va a llegar a ese estado, ¿no? Quiero hacer el update, hago el update. Voy a hacer un shift, hago el shift del data register. Hago el update, nomás le pico el update, ¿no? Entonces está muy intuitivo esta máquina de estados y no tienes que hacer todo el 1010 del TMS, ¿no? No es tan arcaico como digamos, ¿no? Después tenemos el Text Input Area. Esta input lo que nos va a servir es cuando metamos una instrucción, aquí la vamos a ingresar. Cuando metamos un dato, aquí lo vamos a ingresar. Entonces es por donde vamos a meter nuestras instrucciones y nuestros datos. Normalmente puedes utilizar la instrucción en binario
o puedes poner el nombre de la instrucción. Por ejemplo, si quieres poner bypass, pones bypass. Si quieres poner xtest, pones en la entrada xtest y esa es la instrucción que vas a ingresar. Y también el registro cuando tú ingreses en el registro del boundary o cualquier otro registro, el data register, que tú quieras ingresar algo, también puedes ponerlo binario o lo puedes poner hexadecimal. ¿Ok? Continuando por el Scam4 Driver, tenemos nuestras macros predefinidas. En estas macros tenemos el especificar una familia, muy importante, porque aquí le vamos a decir con qué voltaje vamos a hacer la prueba. Tenemos el default device, que nos permite, por ejemplo, si ya se tiene, si vas a hacer en lugar de una librería de la prueba, quieres hacer una prueba tal cual, pones a qué device vas a probar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí le puedes poner U1. Entonces ya lo conviertes como prueba U1 en lugar de ser una librería. Es la ventaja que te da, ¿no? Tenemos nuestro reset tab y lo que hace esto es que llega otra vez al reset del tab. Hace los 5 clocks con el tab en 1, con el TMS en 1. Tenemos nuestra prueba de bypass, es el macro para que haga la prueba bypass. Tenemos la prueba de user code, que es para que tú puedas hacer o puedas leer el user code. Tenemos la de ID code, perdón, antes estaba la de ID code y después la de user code. La de ID code es para leer el ID. Nuestra práctica primera va a ser solamente hacer el ID code y listo, y vamos a revisar lo que nos generó. Tenemos también el user code, como había comentado. Y luego tenemos 3 macros muy parecidas, que es el parallel toggle, el running toggle y el toggle pins. Aunque se escuchen parecidas, no es lo mismo. El parallel toggle lo que hace es que nomás hace un toggle en paralelo de todas las salidas, ¿no? Es como hacer un xtest. El running toggle lo que hace es que en lugar de que tú ves todos en una sola salida, hace un toggle de cada pin. O sea, primero debe un pin, luego otro pin, luego otro pin, luego otro pin, luego otro pin. Un toggle pins lo que hace es que tú le indicas qué pines vas a hacer el toggle. O sea, si nomás quieres hacer la prueba en 5 pines, le pones qué pines quieres y ya. Y también tienes la prueba de la macro de xtest. Esto lo vamos a hacer con la prueba custom. Simple Setup, esta macro de Simple Setup nos funciona cuando tenemos el Advanced Boundary Scan, la licencia, y lo que hace es que hace una prueba tal de Setup nada más, como una Setup Library, la cual nomás indica qué pines tienes, a qué dirección están y qué Disable puedes utilizar, pero ya, nada más. Es solamente de Simple Setup. Setup and Disable, lo que te agrega esto es que aparte de hacer el setup, agregas el disable, o sea, lo puedes poner en alta impedancia en componente. Y también tenemos la macro para agregar comentarios. O sea, ahí le podemos poner, esta prueba es para esto, esta unidad es para esto otro. La macro de Verify BSDL, muchos han de pensar de que es para que tú metas el BSDL y lo verifique. No, no es así. Lo que hace es de que mete todas las instrucciones que tienes en el BSDL y ve todas las salidas que puedas tener y te genera una prueba para que tú puedas revisar si el BSDL hace match con tu componente. O sea, obviamente que esta macro está pensada en que tú tienes acceso a todos los pines del componente y normalmente es una prueba que te genera muchísimos vectores porque hace todo cierto tipo de iteraciones para verificar todas las
todas las funcionalidades del BSDL, ¿no? Y por último, tenemos el include file. En esta parte del include file, en nuestra prueba custom, vamos a incluir un archivo para que el mismo Scampo driver lo interprete y nos genere más funcionalidades a nuestra prueba. ¿Alguna pregunta por ahorita? ¿Todo bien? Ok. Pues vamos a empezar ya de lleno con nuestro ejemplo número 1, que es el crear una prueba no invasiva. Tenemos más o menos, vamos a tener como una hora para hacer las dos ejemplos. Entonces, creo que estábamos comentando, ¿no? De que también sí teníamos dudas quienes estuvieron en el taller de ayer. Con el ejemplo de Jorge, también después de hacer estas par de ejemplos, podemos abordar más acerca de lo que quedó pendiente de la prueba mixta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? Genial. Ok, muchas gracias. Ok, volviendo otra vez, vamos a salir del modo presentación. Aquí van a ver mi pantalla, si están viendo. Yo aquí preparé en mis proyectos, preparé un par de tarjetas de los ejercicios. La primera es una prueba custom y la segunda va a ser una prueba de ID code. ¿Okay? En este caso, la primera prueba custom la primera prueba, la de ID code, me va a basar en una prueba que ya había generado anteriormente de otro proyecto para que podamos revisar la prueba, ¿no? Abrimos nuestro BT Basic. Obviamente, si ven el fondo, es el Allianz Arena, porque ahorita va a jugar el Bayern contra el Barça. Para todos los aficionados de la Champions. No hay pedo. Ok, pero no se distraigan. Voy a poner el otro fondo. No, este está bien. Ok, vámonos de lleno a la práctica. Esta práctica tenemos una device que tenemos su BSDL. En este caso es este BSDL. Les recomiendo mucho utilizar Notepad++. Un BSDL lo podemos ver con el VHDL. En esta prueba vamos a utilizar de base el BSDL del SPRM607, ¿no? Es una device de Texas Instrument y en sí es un controlador para un módulo multimedia. Decidí utilizar esta porque para esta prueba tenemos ya dados de alta un ID. O sea, aquí vamos a ver rápidamente el BSDL. Como les comentaba, aquí el diseñador quiso poner pin por pin qué tipo de pin es, ¿no? In, out, linkage. También para el estándar 1149.6 también tenemos, acuérdense, celdas de AC para pares diferenciales. Eso lo vamos a ver en el curso de Advanced Boundary Scan. Después del tipo de pines, tenemos el mapeo. Como pueden ver, es un device que es de arreglo matricial. Entonces tenemos los pines con C, B, U, porque son matrices donde tienes letras y números en cada arreglo. Más adelante tenemos nuestros atributos de las instrucciones.
En este caso, las instrucciones están de 6, la longitud es de 6 bytes, digo bits. Y estas son las instrucciones que tenemos disponibles, que es xtest, idcode, bypass, sample y preload. Y tenemos un bonche de instrucciones privadas. Normalmente estas instrucciones privadas son instrucciones que se utilizan para poder probar el dispositivo, pero no de modo boundary, sino ya son cuestiones funcionales del componente. Y algunas son para programación, cosas así. Entonces, son instrucciones que están, pero pues normalmente no te definen otra cosa, ¿no? Tenemos en nuestro ID, que es este ID. Tenemos el acceso al registro, tenemos el de boundary y tenemos el de bypass. Eso quiere decir que cuando se ponga las instrucciones de xtest, sample y preload, nosotros vamos a accesar al byte register. Si nosotros ponemos la instrucción de bypass, vamos a accesar al registro de bypass. Y aquí adelante podemos ver todas las celdas que tenemos dadas de alta. Tenemos celdas tipo 1. Tenemos celdas tipo 1. De hecho, casi todo el componente tiene celdas tipo 1, ¿no? Este componente también tiene unas DDRs. Tiene unas DDRs, aquí podemos ver. Tenemos las direcciones y datos de la DDR para algunas celdas de boundary scan para poder hacer pruebas de Silicon Nails. Si tuviéramos la licencia de Boundary Scan Advanced, en este caso, si tenemos la librería de la DDR, podemos hacer pruebas de Silicon Nails para este tipo de componentes. Entonces, bien, ya tenemos lo que necesitamos para empezar con esto, ¿no? Que es el BSDL, nuestro proyecto, y tenemos, obviamente que pues, el datasheet, ahorita lo vamos a ver en la siguiente práctica. Es recomendable que se tenga el datasheet, porque en el datasheet te va a decir qué tipo de estándar de boundary scan estás utilizando en este componente. Y si tienes boundary scan también, porque muchas veces no con que tengas el JTAG significa que puedas hacer pruebas de boundary scan. Entonces es muy importante que se vea en el datasheet del componente si existe, si cumple con el estándar IEEE de boundary scan y pues obviamente después buscar el BSDL correspondiente al componente. Muchos BSDLs están accesibles, pero normalmente los componentes, no sé, más recientes, es necesario solicitar este BSDL al manufacturero. Por ejemplo, Xilinx están todos disponibles en su página. Para este caso es un micro de Texas Instrument y tuve que hacer request a Texas Instrument del BSDL y normalmente es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí te pueden dar acceso al BSDL si lo citas al manufacturero, ¿no? Hay cuestiones que hay veces que no te lo van a permitir por cuestiones de seguridad, pero hay maneras de poder conseguirlos. Cuando llegues a eso es más, puede ser que tengas que direccionarlo con el diseñador de la tarjeta que vas a probar para que el mismo manufacturador le pueda accesar el BSDL. ¿Okay? Bueno, basta de hablar y vamos a trabajar, ¿no? Para poder abrir el Scampo Driver es necesario ejecutar el comando de spdiff, ya sea en Shell o desde Basic, y estar en el directorio donde vas a trabajar. ¿Ok? Y lo que te va a abrir es estas ventanas de interacción. En estas ventanas lo primero que vas a hacer es ingresar el BSDL
En este caso, el BSDL está en la carpeta de BSDL del proyecto. Normalmente yo para poder diferenciar un poco, en lugar de ponerlo en custom lib, creo una carpeta de BSDL para saber que están todos los BSDLs a utilizar, ¿no? En este caso también hay que asegurarse, antes de ingresarlo, que se compila el BSDL. Muy importante. ¿Cómo podemos hacer eso? Voy a salir otra vez de Scan Port Driver y voy a entrar a la carpeta de Boundary Scan. Ok. BSDL que diga, no la carpeta de Boundary Scan. En la carpeta de Boundary Scan tengo el source file que voy a utilizar. Lo cargo. Y en este caso tengo que asegurarme que primero lo reconozca como BSDL. Muchas veces lo envían como archivo de texto y lo que hay que generar es cargarlo como BSDL, el archivo a utilizar. Perdón. El archivo a utilizar. Y con eso ya se carga como BSDL, lo vuelves a salvar y después lo compilas. Una vez compilado ya tienes el objeto de tu BSDL. Acuérdense que aquí normalmente es en el mundo del ICT se trabaja con los objetos. Entonces vamos otra vez de nuevo hacia atrás y abrimos el Scan Port Driver, ¿no? Scan Port Driver. Ok. Aquí para ingresar el BSDL es necesario solamente hacer clic en el input file y nos va a abrir nuestra carpeta, nuestro file system. Ingresamos a la carpeta de BSDL y agregamos el BSDL. Y luego vamos a hacer una salida de nuestro BSL, que no va a ser BSL, más bien va a ser PCF. Todos sabemos, ¿no?, que el BSL es Vector Code Language y PCF es Pattern Code Language. Y aquí le vamos a poner en dónde lo vamos a guardar. Para este caso, vamos a utilizar la carpeta de Custom Lib, porque voy a hacer una librería del BSDL. Para esta librería necesito saber el part number del device a utilizar. Déjenme checar rápido el board. Training. Perdón, esto en otra pantalla. Es la de Decode. Entonces cargamos el board. Normalmente yo trabajo con el Notepad++ porque pues tiene esta chulada. BT Basic. Y tenemos el board. El U14 es nuestro dispositivo que es Boundary Scan, que es el CPU. Y le vamos a poner el nombre del componente. ¿Ok? Aquí también puedes poner por el part number, pero aquí como ya no quiero cambiar el board, ya está compilado y todo, entonces pongo el part number que está por el BOM, ¿no? Pongo el part number del componente a hacer la librería. Es el U14. ¿Ok? Normalmente yo siempre pongo el Enable Ground Bound Suppression. Lo que hace esta funcionalidad es que te agrega relojes de más o te pone resets de más para que cada instrucción que tú hagas llegues al estado de Run Test Idle y partas de algo ya conocido, ¿no? Eso lo hace el software porque
le llaman ground bound suppression, por si tienes algún ruido en el JTAG, puedas llegar otra vez a un estado conocido y algún estado que no haya comprendido el TAP, pues otra vez llegue algo que sabe que es lo que está pasando, ¿no? ¿Ok? El package selection, normalmente si tienes varios empaquetados en el BCDL, puedes ponerlo. El empaquetado viene en esta parte. Por ejemplo, tiene el empaquetado ZCZ, pero para este BCDL en particular no hay otro pin map. Sí, solamente existe ese. Y este es los atributos del pin map. Entonces, solamente existe ese, entonces tienes uno default. No necesitas hacer otra cosa más. Le das OK y ya empiezas a funcionar con el tab, ¿no? Siguiente cosa a hacer cuando tienes una librería. Primero pones la familia. Yo normalmente cuando hago pruebas de boundary scan, lo pueden ver en el board. Genero una familia. Ayer que estábamos viendo con Jorge las familias. Genero una familia que la llamo boundary scan y el voltaje a utilizar. Y lo que pongo en esa familia es tal cual que se drivee con 3.3 y en alto y en bajo con 0.1 volt. Y mi threshold para el high va a ser mayor a 2 volts y para el low menor a 0.5 con una velocidad de slew rate de 100 volts por segundo con una carga en pull up, ¿no? Así de sencillo, generas la familia y con eso ya tú puedes hacer tu prueba de boundary scan con tu familia específica, ¿no? O sea, lo pones a los niveles tal cual de voltaje, ¿no? Pongo la familia y con eso ya se especificó qué familia. En este caso, todavía no me cambia ninguna parte del scan for driver. Y la segunda macro que vamos a utilizar, muy sencillo, vamos a resetear y lo que hace esta macro es que nos pone el reset del tap. Con esta macro también nos deja que la instrucción que vamos a hacer es la de ID code. Y lo que hago es pongo la macro de ID code, ¿no? Aquí ya tenemos dos unidades. Fue la del reset tab y la de ID code. Por eso yo ya digo, mira, ya tengo mi prueba de ID. Si yo quiero, puedo poner, dejarlo en bypass y puedo dejar en bypass el dispositivo. Ahí, con eso, así de sencillo, terminamos nuestra prueba. Le damos save. ¿Quieres trabajar con algo más? Decimos que no. ¿Ok? Lo que nos genera esto es un log que creo que ahorita lo buscamos. Nos genera un log y la prueba. La prueba es lo que más nos importa. La prueba está en custom lib. Es nuestro dispositivo. Y esta es la prueba que nos generó el scan for driver. Bueno, no lo va a hacer tan grande. Ok. Esta prueba, primero le especificamos la familia. Fue la familia de boundary scan 3.3 volts. Y después lo que hace es asignar matricial. Como es una librería, nos está asignando cada pin de nuestro dispositivo a cada señal que vamos a utilizar. Eso lo vimos ayer con la prueba de mixta. En este caso, pues tiene muchísimos pines el componente. Bastantes, ¿no? Pero lo que va a hacer el IPG es que
Si tiene acceso a esos pines, los va a dejar. Si no tiene acceso, los va a dejar en asterisco, como ayer lo estaba haciendo Jorge con los pines que no necesitaba. Asigna los power, que son nuestras celdas de linkage, nuestras entradas, salidas y todos los pines que fueron in-out en el BCDL, nos los genera bidireccionales para que nosotros podamos probarlos también. Nos deja un vector cycle y receive delay, que es el default. Ayer vimos que era el vector cycle y el receive delay. Igual también el vector cycle y el receive delay lo podemos modificar a la velocidad máxima de nuestro tap, pero sin tratar de que nos vayamos al límite. Igual algo medio funcionaría para poder ejecutar la prueba más rápido. Y para los que ya llevan digitales avanzados, creo, y tal vez Advanced, User Fundamental 2, tenemos nuestro order del PSF, tenemos dos órdenes, Tenemos un paralelo. El paralelo va a ser todas las señales del componente al mismo tiempo. Y tenemos el orden de scan, que el orden scan es nomás referente a los pines de JTAG. Y vamos a ver cuando se vaya ejecutando la prueba cómo va cambiando del orden de paralelo a scan, ¿no? Si nosotros queremos nomás utilizar el orden de scan, podemos quitar todos estos pines, no asignarlos y solamente trabajar este orden, ¿no? Pero ya son modificaciones que se tienen que hacer en la prueba. Después tenemos, aquí están todos ordenados los señales. Ahí los quiso poner el Scampo Driver, pero no se entiende muy bien, ¿no? O sea, están como vertical, ¿no? TCK, TMS, perdón. Dime, sí. Sí, por ahí me llegó un chat privado. Me preguntan que, igual se pueden animar a hacer la pregunta, ¿eh? Me preguntan que la velocidad del vector cycle en relación al tap, ¿dónde pueden ver ese dato? Ok. Sí, ahorita lo vemos. Okay, gracias. Viene el datasheet, viene el dato del componente. Ahorita en la segunda práctica, ahí tengo el datasheet del siguiente componente. Normalmente vienen ahí qué velocidad del JTAG es la que estás utilizando. Si es de, no sé, de 1 mega, si es de 500K, no sé. Pero sí viene, no viene en el BCDL, creo. También puede venir como comentarios en el BCDL. Pero como es más general el BCDL, normalmente no lo especifica el fabricante, ¿no? Otra cosa que igual haciendo un paréntesis del BCDL, aquí, por ejemplo, no tenemos pines, ¿cómo le llamamos? Compliance. Sí tenemos un pin de compliance. ¿Ok? Esto es muy importante de tomarlo en cuenta. En este caso, tenemos un pin de compliance que es el power on reset negado y ese tiene que estar en 1. Nosotros para estar en modo de boundary scan, este pin de power on reset negado tiene que estar obligatoriamente en 1. Si no se tiene acceso a ese pin y la topología del componente no te permite dejarlo en alto o está a un estado bajo, la prueba de boundary scan jamás va a funcionar. Eso es de lo más básico que hay que revisar cuando se está queriendo hacer pruebas de boundary scan. Si hay pines de compliance, normalmente vienen en el BCDL. Me ha tocado también ver que en el datasheet te dice, para poderte meter en modo boundary scan, tienes que hacer estos ajustes. No viene en el BCDL,
y hay veces que se resulta complicado poder probar en boundary scan porque no hay acceso a esos pines, ¿no? Entonces, es muy importante los pines de compliance, que son los que nos van a permitir probar el modo boundary scan. Volví otra vez a la librería. Les digo que aquí de manera vertical nos pone el nombre de las señales. Igual no es tan necesario verlas aquí. Y esto es lo que empieza nuestra prueba, ¿no? Nuestra unidad de scan test. Como se acuerdan, en la primer macro hice el tab reset. Y lo que hace esa macro es poner 5 ciclos del TMS en alto. Aquí podemos ver que nuestro orden del tab es TCK, TMS, TDI, no, de hecho aquí viene, si quieren, TCK, TMS, TDI, TDO y T-reset. TMS, TDI, TDO y T-reset. ¿Ok? Aquí por hardware está poniendo en bajo el T-reset porque es negado y luego lo pone en 1. De hecho, en lo que resta de la prueba se queda en 1. Normalmente, cuando se corre una prueba de boundary scan, el T-reset, si se tiene acceso, es más fácil que lo pongas como disable. Es más bien un enable que lo pones en los disables, pero lo dejas en 1 para que no estés moviendo esos vectores, ¿no? Pero aquí el Scampo Driver lo dejó todos en 1, ¿no? Y lo que alcanzamos a ver es nuestros ciclos de reloj, ¿sí? Este es un ciclo, este es otro, este es otro, este es otro, ¿no? Y entonces, acuérdense que el primer vector a ejecutar es el de arriba, que utiliza el orden en paralelo. Pone el reloj en 0 y luego lo pone en 1, pero pone el reset del dispositivo en 0. Y después hace los 5 ciclos, si alcanzamos a ver. ¿Sí? Después de hacer eso, hace 1, 2, 3, 4, 5 ciclos y llega al test logic reset. ¿Sí? Y empieza a ingresar la instrucción del ID code. ¿Ok? La siguiente unidad es la del ID code. En esta parte empieza otra vez con el test logic reset. No era necesario, aquí el Scampo Driver lo puso por default porque así está hecha la macro. Normalmente cada macro que ingresas empieza otra vez con un test logic reset. Esto creo que es más bien por el ground bound suppression que por otro manejo, ¿no? Para hacer la instrucción del ID code, lo que empieza a realizar la prueba es, después de estar en test logic set, hace un run test idle, select data register scan, capture instruction register, va en cada estado del tab y después hace la instrucción del ID code, ¿sí? Como aquí, en teoría, ya estaba preloaded, que no sé en dónde está preloaded. Creo que aquí es un detalle que hay que revisar, porque cuando lo estábamos ejecutando, sí se dieron cuenta que decía el Scampo Driver, está ya pregrabada la instrucción del ID code y por eso no estamos viendo que le está llamando aquí, sino que da por default que ya esa instrucción estaba de alta. ¿Sí? Eso creo que es un error que nos puede hacer que la prueba no nos funcione bien.
De hecho, aquí en los siguientes estados, hace el Capture Data Register, Shift Data Register, y acuérdense que en el update empiezas a ver el ID del dispositivo, ¿no? Entonces, aquí en el TDO, lo que empieza a ver la máquina de estados es el ID que se tenía desde el BCDL. Ese ID viene aquí dado de alta. ¿Ok? Acuérdense que como nuestro registro está de TDI a TDO, vamos a empezar a ver en el TDO el último dato. Entonces, empezamos a ver el primer uno, el segundo uno, que es este, y luego este otro uno, que es este. Ah, no, el primer uno que vemos es el centinela, ¿no? Perdón, está acá arriba. Aquí esperas el primer uno, que es el del bit obligatorio. Y luego tenemos 3 unos seguidos, que es 1, 1, 1, y luego es un 0, y luego es un 1, y luego hay tramas de 0. Ahí son son 6, 8 ceros. Tienen que esperar aquí 8 en bajo. Y después ves este alto, que es este bit. 3 en bajo. Este en alto. Bajo, alto. Ah, sí. Alto, bajo, alto. Y así es como se extrae el ID, ¿no? Empieza primero con el menos significativo y termina con el más significativo. Aquí tal vez hay que hacer una corrección en la librería, y en lugar de empezar con el test logic reset, vamos a ejecutar así en cuanto llegue la instrucción del ID, y vamos a ver qué nos genera la instrucción, ¿no? No puedo a realizar rápido, ¿eh? Voy a poner el BCDL que teníamos dado de alta. El BCL, en este caso, va a estar en Custom Lib. Y el nombre del componente es el U14. Este va a ser nuestra librería. Esto lo dejo en blanco. Ground Suppression. Ponemos la familia. Boundary Scan 3B3. Y tenemos la macro de ID Code. De hecho, si queremos poner aquí algún comentario, ID Code for U14, ¿no? Vamos a hacer la prueba de ID Code del U14. Y corremos la macro de ID Code. ¿Ok? Va a ser una sola unidad de 95 vectores. Igual podemos terminar poniéndolo en bypass. Y lo salvamos. ¿Quieres hacer alguna otra prueba? No. Y volvemos a nuestra prueba generada. ¿Ok? Aquí vamos a ver una diferencia significativa en la ejecución de estos vectores, porque
En teoría tuvo que haber hecho la prueba de ID, la instrucción de ID. De hacer un test-IDO, data register, captura register. Lo ponen bypass. Es algo raro, ¿no? Tal vez es porque contempla que la instrucción por default al empezar la prueba es la de ID code, porque no veo que esté ingresando la instrucción de ID code. Aquí hace el reset y después se va al data register scan y lee el ID. Es algo raro. Vamos a ver la prueba del original. Bueno, después de que se tiene la prueba, se corre el IPG y te va a generar el source. Para este caso, vamos a ver si nos los genera. Primero compilamos nuestra custom lib. Genial. Aquí ya lo tengo el safeguard y todo eso con la librería, entonces no hay tanto problema, pero si queremos revisar el safeguard, muy importante, para este componente tenemos que el safeguard que va a utilizar es el 74 CMOS. Eso ya sabemos que lo checamos en el datasheet y vemos la corriente en bajo y es el safeguard que se le está dando al componente. Es el safeguard que de acuerdo a lo que vi en el IOL es el que quedaba con el componente. Tenemos el safeguard, tenemos la prueba. Entonces cargamos la tarjeta y hacemos rápidamente el IPG on U14. Y lo que va a hacer este IPG on, en lugar de correr todo el IPG, es que va a agarrar nuestro source que hicimos ahorita y de nuestra custom lib y nos va a hacer la prueba del U14. En teoría. Creo que no lo generó. Déjenme checar. El U14, es que está permanente. Perdón, por eso no lo generó. Failure. Ok. Aquí se agarró la librería. Sí la modificó, pero hay un error porque hay unos pines que no están accesibles y lo que tenemos que hacer es quitarlos de la librería. Pero en el caso práctico voy a agarrar la prueba original, solo para que vean que sí se genera la prueba. Y es lo que nos va a crear el IPG, ¿no? Si no, voy a tener que quitar todos los pines que no tienen acceso. De hecho, es lo que falló aquí en el IPG on. Library object. Creo que hay una pregunta. Alguien levantó la mano, ¿no?
¿Sí ve que alguien levantó la mano o hizo una o quiere hacer una? Ok. Es que me llegó como una notificación, perdón. Y de acuerdo a la base, a la prueba original, esto es lo que ya nos genera en el IPG. Y hace una prueba sencilla del ID code, ¿no? De hecho, esta prueba ya funciona y está funcionando en producción. Hace el disable, obviamente porque ya tenía generado el disable de la unidad. Hace el reset y hace el ID code. Sí, de hecho, como vemos, no es necesario meter la instrucción para el ID code porque ya está prelodeada en el registro del dispositivo. Imagino que ya es algo del mismo boundary scan. No es necesario poner la instrucción de ID code, sino ya nomás se hace el update data register y en base a eso ya se lee el ID del componente. Y lo que obtenemos es el ID de nuestro device. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo pienso que vamos a ir a la segunda práctica que está más entretenida y menos, menos, ¿cómo se llama? De hecho, sí hay preguntas. Ah, ok. ¿A qué va? Una pregunta. Igual si tienen algún detalle, todo es bienvenido. Aquí tengo otra, en la prueba custom, vamos a ir a la... Bueno, directorio. Ok. Y aquí tengo un BCDL. Este BCDL es particularmente de el componente 74BC8374. Si vemos el BCDL, lo vemos con el VHDL. Este es un BCDL más sencillo, de hecho lo ven más corto, porque en sí es un componente de pocos pines. Es una, aquí tengo un datasheet. De hecho, aquí tengo guardado en la práctica el datasheet. Esto también se lo vamos a compartir también con la otra práctica. Es una flip-flop de 8 entradas y 8 salidas. De hecho, este es lo que normalmente se utiliza para este tipo de ejemplos de boundary scan. Es de los primeros dispositivos que vino con este estándar de boundary scan. Y lo que servía era para, por medio del JTAG, poder programar algunos dispositivos solamente accesando por el JTAG y los pines de boundary scan. Este dispositivo, aquí vamos a ver más a detalle cómo esto es más bien cuestiones del dispositivo, bla, 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 bla. Viene nuestro tab, tal cual, lo que vimos ahorita en el Scaffold Driver. Vienen los estados, qué hace cada estado, bla, bla, bla. Y nos viene cómo está acomodadas las celdas del TDI al TDO, cómo es que salen. El bypass register, que es de un solo bit. Y vienen los tipos de instrucciones que tenemos en el boundary. Nos vienen nuestros registros y cómo están acomodados cada celda. Esto ya más bien es cuestión del componente. Y de hecho viene el diagrama de estados del tab, ¿no? Con cada uno de los estados. ¿Ok?
Y ya vienen las cuestiones del dispositivo en particular. Déjame ver si aquí viene especificada la velocidad del reloj. Ahorita que me preguntaban. Rápidamente. Pero creo que no viene tan especificado a la velocidad del reloj, sino vamos a dejar el default de la prueba digital. Y ahorita en una chance les comento qué velocidad puedes trabajar el JTAG del dispositivo. Ok. Bueno, este es el dispositivo que vamos a usar para hacer nuestra prueba custom. De igual manera, estamos en el directorio y vamos a llamar a nuestro scan-port driver para empezar nuestra prueba. Ok. Ingresamos el BCD, que en este caso ya viene en nuestra carpeta. El BCDL ya estaba compilado. Y vamos a nombrar el ejemplo como ejemplo 2. Le vamos a dejar el empaquetado por default porque es solamente un solo empaquetado. Y vamos a empezar a hacer nuestra prueba custom, ¿no? Lo primero es que vamos a hacer la familia, igual por default. Eso también depende de qué voltaje sea. Ahorita voy a utilizar esta familia, pero creo que este empaquetado es de 5 volts. Igual se puede utilizar familia CMOS. Después vamos a correr la macro de bypass. Vamos a correr la macro de ID code. Y para finalizar, vamos a correr la macro de xtest, que es lo principal que vamos a utilizar. En esta macro de xtest va a haber unos parámetros que vamos a tener que ingresar. Primero, nos va a pedir los 10 estados de nuestras entradas, sin incluir el tab, o sea, sin incluir ¿cómo se llama? Algún estado en TDI o en TDO, ¿sí? Esto es lo que vamos a meter en nuestras celdas del boundary register. En este caso, en particular, de este dispositivo, aquí podemos ver las celdas. Nos está pidiendo 10 estados a drivear en las entradas. Eso quiere decir que en el parallel input va a meter en esas 10 entradas estos estados. Estas entradas son estas 10. Es el reloj del dispositivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son esas 10 entradas que va a meter la prueba. Entonces, para este caso, vamos a meterle unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unos, ¿no? 10 estados en alto, ¿no? Y después dice, ahora entra los 8 estados que tú vas a leer de las salidas. Lo que va a hacer esto es que en la parte del xtest, todas las salidas vas a esperar un estado. En este caso va a ser un preload de los estados y vas a meter, por ejemplo, puras salidas en bajo, ¿no? Son estas 8 salidas que tiene el componente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Esos son los estados que tenemos de salida, ¿no? Y ahí está nuestra prueba de xtest. Y podemos terminar con resetup, ¿no? Lo salvamos.
no queremos trabajar con otro device. Y vamos a ver la prueba que nos generó. Tenemos este ejemplo número 2, ¿no? Este ejemplo número 2 lo podemos ver aquí. Y la primera instrucción que ingresa es el reset. Hace el data register scan, captura el data register. Entonces, se va directamente al capture data register y pone espera el bypass, ¿no? Este mensaje de bypass register fail normalmente lo pone por si alguno de estos estados del PCF falla, el desarrollador contemple qué falla en específico es lo que está ocurriendo, ¿no? Es muy, muy necesario poner este tipo de mensajes porque normalmente uno ve todos los PCFs y ve nomás arreglos de unos y ceros y ya al menos ya sabes qué es lo que está pasando con la prueba, ¿no? Hace la prueba del bypass y continuamos, ¿no? Esta no es la unidad que nos importa ahorita. La unidad que nos importa es primero la de ID code, ¿no? Hace el test logic reset, ¿sí? Y nos dice, ¿sabes qué? La instrucción pasada es la de bypass. Entonces vamos a meter ahora, hace lo del bypass. Y después hace la instrucción register. Nos dice, antes tenías la instrucción de bypass, ahora vas a meter la instrucción de xtest, ¿no? ¿Sí? Y nos mete en nuestro instruction register lo que es la prueba de xtest. En este caso son todos los 6 datos, digo los 8 datos en 0. Y aquí los podemos ver. Acuérdense que lo primero que hicimos fue bypass y luego xtest. Entonces, como la pasada instrucción era bypass, tenemos que removerla, poner la siguiente instrucción, que es la de xtest. Aquí se ingresa la instrucción de xtest. Al ya ingresar la instrucción, ahora tenemos que meter el registro. De hecho, aquí nos dice, ya metimos la instrucción de xtest. Ahora tienes que llenar el boundary register. Y lo que haces es, el llenado del boundary con los 18 datos que metimos, que fueron los 10 de las entradas y los 8 de las salidas, ¿no? Entonces, agrega los 8. Acuérdense que primero es el último que sale, ¿sí? Son los 8 salidas. Y de hecho, aquí en nuestros mensajes, cuando ya las salidas, cuando no se ingresan bien, nos empieza a dar este mensaje de falla, ¿no? Ingresa nuestro boundary register y ya que se ingresó todo eso, ahora ya va a hacer el update data register y va a ejecutar el xtest. ¿Sí? Acuérdense que todas las salidas las dejamos en bajo y lo que tenemos que ver es que salen las 8 salidas en bajo. En cuanto se hace el update data register, ¡pum!, hace el xtest y ya vemos nuestras salidas en bajo. Antes de ejecutar todo esto, si se dieron cuenta por ahí, aquí todas las entradas las metimos, todas las entradas las driveamos, ¿sí? Entonces, todas esas señales las dejamos en 1
Y cuando metimos la instrucción, aquí lo que empezamos a querer ver es que esos datos estuvieran ya en las celdas del boundary capturadas. ¿Sí? Por eso ya viene el pin 15 falló, el pin 16, 17, 19, porque son los pines que nosotros estamos, las inputs que nosotros estamos probando. Sí, este es el parallel input y después aquí le estamos haciendo el serial output. Sí, Perdón, Roy, que te interrumpa, pero nada más para recordarte que nos queda 1 minuto, igual para que nos des como la conclusión y preparar la sección de preguntas y respuestas. Ok, ¿Sí? Bueno, en lugar de seguir tan a detalle, voy a hacer una cosa rápida que sí me gustaría compartir para que vean una manera más fácil de hacerlo. Esto y ya, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos nuestra prueba. Esta es la manera fácil de continuar haciendo más robusta nuestra prueba. Si vemos el log que tenemos aquí, nos está diciendo qué es lo que hicimos con cada macro. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos meter más pruebas a nuestra componente, podemos poner varios X-test. ¿Sí? Entonces decimos, mira, este ya está hecho, vamos a probar todos en bajo. Todos en bajo. Y las salidas en alto. Y luego vamos a alternarlo. De igual manera, alternamos de manera diferente. Y lo guardamos, ¿no? ¿Ok? Le quitamos el resave y lo dejamos así, ¿no? Ok. Vamos otra vez a nuestro spdiff. Esto va a ser rápido, ¿eh? Metemos otra vez el BSDL a utilizar. Ahora vamos a hacer la prueba, ejemplo 3. ¿Ok? Y corremos la macro de include file. Y le vamos a decir que vamos a incluir spd.log. Va a agarrar este archivo que acabamos de modificar y va a hacer todos este tipo de cambios y lo va a poner en nuestra nueva prueba. La salvamos y lo que vamos a obtener ahora es otra prueba más completa. Cañón. Ups. Algo de haber estado mal en en el SP de log. Tal vez fue porque, es que lo tenemos que renombrar perdón. Es que no lo salvé más bien. Lo vamos a salvar como... Ok, perdón, ahí va otra vez. Agarramos nuestro BSDL. Vamos a ponerlo como ejemplo 4. Y otra vez generamos el include, pero le ponemos el nombre de ejemplo 3.log. ¿Okay? Ya nos generó 3 unidades con 307 vectores. Nos genera nuestro ejemplo 4. Y
aquí ya viene todos los ex-test que habíamos ingresado, ¿no? Ok, aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto, ¿sí? Entonces ya con eso ya podemos customizar más nuestras pruebas boundary con el simple hecho de tener el log y hacer varios ex-test como nosotros deseamos accesar al registro, ¿no? Ok. Eso era todo para terminar con estos ejemplos. Igual, pues, muchas gracias por su atención en este pequeño taller. Todos estos ejemplos, Becky nos va a hacer el favor de enviárselos para que los puedan checar y lo puedan ver más a detalle. Si quieren saber más al tema, creo que ahí Becky va a dejar mi correo o mis datos y por si necesitan, no sé, alguna duda, algún ejemplo así. Esto es algo rápido y sencillo. Igual se pueden hacer cuestiones más complejas. A mí me gustaría más con las licencias de Boundary Scan, pero esto es que contemplando que no se tengan esas licencias, cómo lo puedes hacer y llevarlo al caso de generar una prueba y poder tener una prueba más robusta de tus componentes de Boundary. Muy bien. Muchas gracias, Roy. Y sí, como tú lo comentas, vamos a enviarles todo el material generado, ya sea la grabación y también todos los archivos que se generaron aquí, así como también las presentaciones. Muy bien.